Esta es una pregunta muy recurrente. ¿Cómo le hago para dejar de ser violento o violenta? Porque tal parece que uno nace así. Y es que es muy difícil controlarlo, porque cuando te hacen enojar, pues sale la fiera que uno lleva adentro. Y esta pregunta sobre la violencia y con una genuina curiosidad de las personas actuadoras de violencia que se preguntan si realmente es algo que se puede controlar, cambiar, regular, y muchas veces pues piensan que es ya un gen que está alterado y que ya es parte de su persona y que pues los demás se tienen que acomodar. Y una cosa que yo les digo es que actuamos las personas, los humanos, en base a lo que sabemos que nos ha funcionado. Muchas veces la mente, diría cierto psicoanalista famoso, Jung, es la sombra de lo que creemos que nos funciona o de lo que nos hace eh, ganar, obtener lo que necesitamos. Es decir, cuando algo nos funciona, pues se vuelve una herramienta que tenemos. Y muchas veces estas herramientas, pues a veces son diferentes, no necesariamente herramientas cualquiera. Les voy a poner dos ejemplos, ¿no? Aquí para poderlo entender de mejor manera. Hay personas hay mujeres, por ejemplo, que a veces plantean en la consulta por qué no encuentran otra forma de relacionarse con las personas sino a través de la sexualidad. Es decir, yo quisiera enamorarme, tener un vínculo y luego llegar al sexo, pero no puedo, lo necesito. Otras personas de ese mismo perfil que dicen es que conseguí el trabajo, pues la verdad, acostándome con X persona. Y ellas plantean esto y dicen, es que me ha funcionado. Son conscientes, dicen, es que es una herramienta. Y no digo que esté bien o que esté mal, solo estamos hablando de herramientas que están a veces inconscientes, otras veces ya más conscientes. Y por ejemplo, en el caso de la violencia es algo muy similar. Yo les cuento a veces la historia de mi hijo en el cine, ¿no? Para poder entender un poco esto más en contexto. Cuando nosotros fuimos por primera vez al cine VIP, él pues se emocionó y pidió pues un buen de cosas en la pantallita. Imagínense que la película empezó 15 minutos, 20 minutos y nada. Y pues ya le picó al botón muchas veces y llegó la persona que asiste en la sala y le pide una disculpa, le dice, discúlpenos, no recibimos el pedido, no sé qué pasó, hubo un malentendido y bueno, se van, se tardan otra media hora, la película ya iba en muy avanzada y no le habían llegado sus cosas. Pues volvió ya muy enojado, ¿no? A llamarles. Y llegaron, le trajeron, pero le trajeron un pedido que no era suyo, era todo mal y con cosas que no le gustaban. Entonces ahí se enojó mucho, se puso a llorar, les gritó y al final de la película llegó el gerente, le ofreció una disculpa, no le cobró, o sea, como que no te va a cobrar lo que pediste, llévatelo, aquí está tu pedido correcto. Además de eso, le dio boletos gratis para que pueda ir en el futuro. Y entonces, para no hacerles larga la historia, algunas veces volvió a pasar lo mismo, que había errores no solo en el cine, sino en restaurantes, etcétera. Y con esa misma actitud, él se daba cuenta que obtenía lo que quería. Sin embargo, no era tan consciente hasta que yo se lo dije. Me dijo una vez, oye papá, ya casi veo al del cine, a los que están ahí, y me siento en el estómago como que me molesta. Entonces, es parte, ¿no? Yo le decía, es que a ti ya te ha funcionado esa actitud de reproche, de berrinche, de meter alterar a todos, pues te has dado cuenta que la gente hace lo que tú quieres. Pero ese no es el camino y así no podemos vivir porque perdemos la paz, la estabilidad y se nos hace un vicio, ¿no? Así como el alcohol. Y es lo mismo que hablaba al principio con el ejemplo de las personas que cuestionan el por qué no pueden conseguir un trabajo o alguna meta en su vida si no es a través de la sexualidad, ¿no? Y entonces así llegamos a muchos actuadores de violencia y es que les ha funcionado, les ha servido. Podríamos decir que el objeto, digamos, internalizado, es decir, la forma en la que tienen internalizadas a las demás personas, pues es susceptible a que los abandone, susceptible a que los lastime, especialmente cuando traen pues una historia pues de mucho de resentimiento, evidencia, tienen evidencia de que sí les han fallado, entonces
se activa, digamos, este patrón que les ha funcionado, que es controlar, que es lastimar, que es manipular y que en el fondo a veces lo notan, pero otras veces no. Ellos nada más llegan a la etapa similar a la que le pasa a mi hijo, que es ver al del cine y ya les duele la panza. En el caso de ellos es ver una actitud que les parece familiar, sospechosa y ya les duele el estómago, ¿no? Pero no han aprendido a procesar el enojo y lo convierten en ira de una manera muy fácil. Una persona actuadora de violencia es una persona que no regula el enojo porque piensa que el enojo es malo. El enojo es muy bueno, pero el enojo hay que sostenerlo y luego expresarlo. Sentí esto, lo digo a la persona, oye, me molestó esto, me hizo enojar tal actitud, quiero entender qué pasa. Pero el expresar el enojo previene que se convierte en un asunto de ira y nos ayuda a generar pues los límites que tenemos ante los demás. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es precisamente que los actuadores de violencia no van a cambiar porque eso les funciona. Siempre y cuando haya un sistema que ya se acostumbró, que ya lo normalizó, un sistema que ya no expresa, que ya está sujeto, sometido, pues no van a cambiar. Las personas actuadoras de violencia cambian cuando el otro, en sana paz, en crecimiento, en bienestar, decide irse, decide, no me voy porque o porque hiciste esto en específico, me voy por todo. Y eso les ayuda como a entender que tienen un problema. Cuando una persona actuadora de violencia lo reconoce, es como cuando un alcohólico lo acepta. Y es decir, y entonces ya entra a su mente una concepción de decir, tengo un problema, soy violento. Cuando una persona lo puede verbalizar, yo he visto personas que lo dicen en la virtualidad, en el consultorio, y cuando veo que lo dicen, soy violento, tengo un problema, soy X persona, me llamo así y soy violento. Eso les cambia la mirada, les cambia la concepción y no se trata de una etiqueta, se trata de conciencia, de la actuación que tenemos ante ciertas emociones y cómo nos ha funcionado eso. Y estas personas cuando ya no les funciona es cuando entran en una depresión, en una crisis. Y muchas veces ahí es cuando buscan la terapia. Y van a quejarse porque los engañaron, porque los dejaron, por el duelo, y de repente llegan a un punto en el que se dan cuenta que esta actuación violenta, bueno, se le llama actuación por un tema de concepto teórico, para no meternos en detalle, es que se dan cuenta que son violentos y entonces empiezan a tener una serie de herramientas nuevas para procesar el enojo, para identificarlo, para entender que ya no están en un objeto, en una situación tan vulnerable, para validar sus herramientas, sus condiciones, para superar el abandono, la adversidad, la tristeza y también, ¿por qué no?, aprender a resolver sus problemas de formas diferentes. Si se fijan, el trabajo que necesita hacer una persona que actúa violencia es mucho trabajo. Y a veces en las terapias, pues los actuadores de violencia van por una cosa muy diferente y otras veces solamente por una conducta en específico. Por eso es muy importante que cuando una persona con este perfil acuda a tratamiento, lo mencione, que no solamente va por el tema del duelo, sino como con una conciencia amplia. Cuando las personas vamos a terapia y nos sinceramos, nos abrimos, eh, somos honestos, realmente empezamos a notar una diferencia desde la primera sesión, porque viene como un proceso de conciencia, de crecimiento, inclusive de darse cuenta lo que estaba oculto y por qué actuaba de tal manera. Y ahí la terapia empieza incluso a disfrutarse a pesar de que pues se recuerden cosas dolorosas. Pero si vamos a la defensiva, a ver si el otro me lee la mente, si el terapeuta es tan experto como dicen, pues realmente no va a pasar nada. No le vamos a hacer cosquillas al problema, ni tampoco me voy a acercar al florecimiento humano. Entonces,
ahí mi reflexión sobre la violencia y sobre cómo muchos de ellos los hemos clasificado como personas malvadas y son personas con actitudes agresivas, personas con actitudes ofensivas, hostiles. No necesariamente son malas personas, son también humanos y también, así como una persona con depresión, con ansiedad, cualquiera tiene derecho a sentarse en la consulta y a preguntarse por qué hago esto y cómo hago para ser una mejor versión de mí mismo. Muchas gracias. Saludos.